Bienvenidos a Primer Sector, nuestro segundo episodio del podcast de Fórmula 1. Primero que nada, le queremos dar las gracias a todos esos familiares y amigos que escucharon nuestro primer podcast, que nos dijeron y nos dieron feedback de lo que hicimos bien y de cómo pudimos mejorar. ¿Cómo se siente que tus amigos como que les guste de lo que estás hablando y validen lo que estamos haciendo? Bueno, pues es chévere, pero la idea del podcast es como que añadir más gente al deporte. Yo siento que ha pasado, pues la mayoría de la gente que yo conozco no saben mucho, saben que existe porque Fórmula es un nombre bien reconocido, pero no saben como que mucho del deporte, no lo siguen, y pues la idea del podcast es para eso y ver que ¿sabes? Gente que conozco, mis amigos, están escuchándolo y nos dieron muy buen feedback y estamos motivados a seguir dándole. No, de verdad se aprecia un montón. Ahora poco a poco pues, uno va a seguir mejorando la calidad del producto y eso, pero por lo menos pues, a los que estuvieron ahí desde el principio y que nos han dicho cómo mejorar y qué cositas les gustó, pues les agradecemos mucho. Y nada, vamos a romper seguida. En el podcast pasado hablamos del qualifying de Portugal, una carrera bien interesante. Podemos ver que pues el Mampo Ángel tuvo el ¿cómo se llama eso? La pegó. La pegó. La bola de cristal, La bolita de cristal con Lewis Hamilton, Max Verstappen y Bottas como su top 3. Ellos pues fueron los ganadores de Portugal. Seguido por Sergio Pérez, que tuvo muy buena carrera quedó P4, y Lando Norris, que quedó 5. ¿Qué les pareció ese evento? Yo creo que Hamilton fue bien dominante y no creo que todo el mundo, como empezó la temporada, se esperaba que ya Hamilton estuviera arriba. Así como que se veía venir. Si has visto 2 o 3 temporadas que, ¿sabes? Mercedes viene por ahí, no hay break. Uh-huh. Pero buena carrera. Los resultados yo creo que reflejan ahora mismo dónde están los drivers. Si yo fuera a hacer como un top 5 de drivers y ahora mismo cómo andan, creo que yo fácilmente pondría a Lando Norris ahí en el top 5 ahora mismo. No sé si eso es debatible o no, pero estoy casi seguro que sí. Un poquito. Para mí la carrera no hubo mucha sorpresa. El intercambio que hubo entre Hamilton y Verstappen al principio, que Verstappen le pasó, le rebasó, y luego de eso Hamilton, creo que fueron como 2-3 laps más tarde, vuelve y rebasa. Y sí, de ahí en adelante pues fue lo mismo que estamos acostumbrados a ver. Hamilton dominar la carrera casi desde la mitad al fin o principio a fin. So, no hubo mucha sorpresa en esa carrera. En los primeros 30 y pico de laps era bien cerrado, estaban juntos todo el tiempo, lo que es Hamilton, Verstappen y Bottas. Eso fue, o sea, estaban en un trolley los tres, pero pues había que, era un tirijala de quién iba a ser el primero en hacer el pit stop. Verstappen se arriesga y hace un pit stop para cambiar a la goma medium. Uh-huh. Y poder terminar la carrera. El pit stop de Verstappen fue de 2.3 segundos. Red Bull. Esos son los reyes de los pit stops. Sí, Red Bull. Ellos tienen el récord mundial de... Sí, ellos tienen el récord 1.8. 1.8 es el récord de pit stop de Red Bull. Y pues hacen de las suyas de nuevo en el pit stop. Eso es lo que hacen los energy drinks. Los otros equipos no lo tienen. No lo tienen. Eso es. Están ahí enchufados. Bottas tenía que tener un buen pit stop en ese momento de la carrera. Y pues no lo consiguió. Tuvo un segundo por encima del pit stop. El pit stop de Red Bull fue de 2.3. El pit stop de Mercedes fue 3.3. Él sale del pit stop en posición al frente de Max Verstappen, pero levanta en una de las curvas, levanta el front wing del carro y pues pierde valiosos segundos, y ahí, si tú le das la oportunidad a Max, él va a atacar. Sí, definitivo. También en esa carrera vimos que Checo por el momento estaba P1. Sí, P1. Y pues por un error, podemos decir, Rookie mistake de pues nuestro querido amigo Nikita Mazepin.
que pues se le interpone en el camino a Checo y en ese momento pues pierde tiempo, pierde pues el pace que llevaba y le costó bastantes puntos que le hacen falta a Red Bull. Checo no, ¿sabes? No es santo de mi devoción, vamos a hablar claro, pero ¿sabes? Está demostrando. Hoy en el quali pues no fue su mejor día tampoco, pero está demostrando que se merece la silla por encima de Albon. Sí, por encima. Por ahora. Esa situación Por ahora. Esa situación con Nikita Mazepin, se supone que eso es un blue flag. Para los que no saben, pues blue flag es que tú tienes que ceder tu posición, el race line. Cuando te están haciendo un lap, básicamente si te están dando una vuelta por el lado, se supone que tú cedas el racing line. Nikita Mazepin, como quien dice, defiende una posición que no le tocaba y obliga a que Checo tranque las gomas. Eso crea un problema más adelante porque eso crea vibración, eso te puede... Un flat spot. Eso te crea exacto, te crea un flat spot y te puede hasta romper la suspensión. Kimi le ha pasado, han habido muchos pues choques y problemas porque cuando el carro vibra pues tú no ves. Claro. O sea, literalmente tú no ves eso. Y Nikita obliga a Checo a hacer un flat spot en las gomas, pierde, él estaba sacando 8 segundos a Lewis Hamilton, pierde 5 de esos segundos en ese problema y pues obviamente pierde posición y no puede defender lo que es los puntos de Red Bull. En el GP vemos un rookie mistake de alguien que tú no esperarías, como Kimi. Kimi saliendo de la carrera, pues él obliga a un safety car porque choca a Giovanazzi por detrás. Algo que pues una persona con 1700 laps en las costillas uno no esperaría que hiciera. Claro. Pero pues esas son las cosas que pasan en Fórmula. Checo, sabemos que tú no eres muy fan de Checo, pero Checo al principio de la carrera también tuvo problemas porque él no tenía grip. La mayoría del grid empezó con soft tires. Checo, pues la estrategia del equipo era ver cómo funcionaban los medium tires en ese Grand Prix y pues lamentablemente él no tenía mucho grip al principio de la carrera, pero eso después le permitió entonces mantenerse en una posición de P1 con varios segundos frente de Lewis Hamilton porque ya las gomas del resto de los que estaban en el grid estaban degradadas, o él tuvo como que una mejor oportunidad. Yo creo que Checo con todas las ocurrencias y cosas que pasaron durante la carrera, como quiera demostró que podía poner el carro donde el carro, ¿sabes? Debería estar en términos de posición. Cuestión de tiempo en que pueda encontrar ese weekend perfecto o por lo menos ese domingo perfecto que termine en el podio. O sea, yo creo que ya se avecina un podio en las próximas 3 o 4 carreras. Sí, como lo hablamos en el podcast anterior, el episodio anterior, hemos visto que la progresión de Checo en ese carro, como ya poco a poco pues se está sintiendo un poco más cómodo con el carro. Ya, como dijimos, es cuestión de tiempo que por lo menos una victoria se pueda llevar. Y bueno, buenos puntitos que a Red Bull les hace falta en la carrera para la Copa Constructores. Tenemos que Danny Rick, luego de haber hecho un mal qualifiers, pudo recuperar 2 o 3 posiciones, llegando P9, cogiendo 2 puntitos. Sí, entra a los puntos después de haber tenido un qualifying desastroso. Que lo mencionamos, la carrera empieza y el rápido tiene 3 posiciones por encima, que salió del saque matando. Pero pues la realidad es que este Grand Prix no tuvo muchas sorpresas. Los que están arriba serán los que se esperaban que estuvieran arriba. Ocon tiene muy buena posición en P7. No estamos sorprendidos de lo que pasó en ese Grand Prix. Sí, era de esperarse los resultados. Básicamente era ver quién iba a estar primero, segundo y tercero, porque sabemos que iban a ser probablemente los mismos 3. Sí. Pero ver quién de ellos se llevaba esa victoria. Y de esa, pues, de Portugal, se preparan entonces a la carrera de Barcelona. El GP de Barcelona es uno de los más rápidos. Básicamente tiene todo. Tiene curvas que son lentas, tiene curvas que son rápidas, tiene los straights que para dejar el carro que vaya flat out. Para mí ese es el GP más aburrido de todos. ¿De verdad?
Ellos hacen, bueno, es que ellos hacen testing. Eso no hay nada que ellos no hayan visto los Sí. equipos. Usualmente Claro. lo que hace interesante los GPs es que tienen que tú sabes, encontrar la manera de ganar, no tienen una estrategia Sí. set, pero ellos dan miles de vueltas en el testing en esta carrera. En este GP, el de Barcelona, y pues para mí es bien aburrido, aparte de que todo el aire detrás del primero y el segundo es súper sucio y no hay forma de overtake, tú pierdes 88% de tu aero, se va, como que es bien aburrido en mi opinión, no vas a ver muchos pases Sí. en esta carrera. Sí, no. El contrapunto a eso puede ser que aquí es donde ellos están, se puede decir como en peak performance, porque es donde más han practicado, es donde más tal vez se conocen el carro, donde lo van a poner y donde el Definitivo. driver ya ha dado tanta vuelta que es second nature, ¿verdad? Claro, claro. Sí. So, lo podemos ver así también para que no suene tan trágico. Sí, no, esta carrera, pues, es una carrera que se decide básicamente en qualifiers. De los 30 GPs que se han corrido en Barcelona, 27 de ellos los ha ganado corredores que están P1 o P2. Únicos 3 que han logrado pues, sacar esa victoria fue Max en una de ellos, Schumacher y, si no me equivoco, el tercero fue Sebastian Vettel, pero ese te lo debo un poquito. Pero sí hemos visto pues que la mayor parte del tiempo quien llega a P1 en pole position o P2 pues es quien tiende a ganar esa carrera. Sí, y es más complicado porque porque usualmente donde se presentan las oportunidades para rebasar es en los slow corners. Esta carrera en años anteriores y ahora mismo pues no tiene muchos slow corners y en el momento en el que tú llegas a ese slow corner y vas para el straight a tener el DRS, pues ya estás demasiado lejos porque el aire sucio pues no te va a permitir tener ese DRS. Son bien pocas las oportunidades que se van a presentar para pasar y usualmente en el primero o segundo turn, cuando la carrera empieza, es cuando tienes tu mejor oportunidad. Que eso pues le da una oportunidad viable a Max Verstappen, que está ahora mismo cualificó P2. Le da una oportunidad viable por encima de Lewis Hamilton a llegar a ese primer corner y rebasar. O sea que estamos diciendo desde ahora que esto es una carrera de 2 caballos mañana. Lo más seguro. Yo pienso que la sí, data apoya sí. que es una carrera de 2 caballos. Exacto. Sí, exacto. y es más, pues, ¿quiénes están en el top del qualifying? Pues los grandes, siempre. Sí, claro. Están los que tú esperabas. No se coló un equipo de alfa, no se coló, nadie. Solamente están los que usualmente siempre están. Y eso Sí, te va a claro. decir mucho de lo que va a pasar en ese. Sí, es una en ese carrera equipo. que se espera que sea bastante uneventful. Ujú. Que pues uno de los ganadores ya sea Hamilton o Verstappen, los primeros dos. Maybe se cuela Bottas, Leclerc, alguien más si de casualidad existe algún accidente o lo que sea. Pero sí, es una carrera que no creo que vaya a haber mucha sorpresa. ¿Qué creen si tiramos los guesses ahora? A ver si... Desde ahora, sin hablar de standings, vamos allá. ¿Qué tú crees? Rapidito. Yo creo que Hamilton se lleva la carrera, Verstappen y Bottas, lo mismo que Como quali. como quali. Está difícil ir en contra de eso con lo que acabamos de decir. Sí, Está difícil, está Está difícil. Está difícil. Pero no ven a difícil. Verstappen sacando la carrera. Mano, es que pues, como te dije, no van a haber muchas oportunidades. Ese primer corner va a ser crucial Claro. para la oportunidad de él. Yo sí te voy a decir que va a tomar mucha estrategia de lo que son manejar las gomas en lo que es Barcelona. Y pues eso puede determinar quién se puede colar ahí. Yo sé que el equipo de Red Bull, yo presiento que va a ser bien conservador en manejar las gomas. Lo hicieron hoy en quali. Es probable que lo vayan a hacer mañana en el GP. Pero también tiene los race engineers de Mercedes tampoco son unos loquitos. Claro. Va a ser un juego de ajedrez todo el GP. Para mí hay una carrera bien interesante del cuarto lugar hacia abajo, realmente. Cuarto Charles Leclerc. Fórmula 1.5. Sí, Fórmula 1.5. Cuarto Charles Leclerc, 5 Ocon, 6 Carlos Sainz y 7 Ricardo. Me hubieras preguntado hace 2 o 3 carreras el año pasado y te decía Ocon, ¿sabes? Se lo van a llevar, pero este año Ocon ha venido como nunca. Bueno, por ahora es su mejor principio de season. Y out-qualifying a la leyenda. A la leyenda Fernando Alonso, de nuevo. So, lo mejor para Ocon ahora mismo. Está pasando por muy buen tiempo.
No sé si ¿sabes? Fernando le está dando algo. Pero La agüita mágica de Space sí, Jam. el agüita mágica de Space Jam o algo. Algo que él usó cuando corría y ganó hace tiempo. Es el primer teammate de Ocon que él puede out-qualify. Y qué clase de teammate, que es una leyenda como claro. Alonso. Pero, pues vamos a hablar de los standings, porque para que tengan una idea de cómo va a empezar el grid, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Bottas. Al principio, como Casi siempre. Leclerc se cuela en una qualifier que fue muy bueno de Ferrari. Ferrari, lo hemos dicho antes, no ha tenido el pace en pasados seasons, pero con Sainz y Leclerc este season se están viendo muy bien. Y creo que es su mejor qualifier hasta el momento en este season, ¿verdad? En Sí. esta temporada de Ferrari. Sí. Eso no me sorprendería ver que se cuele en un podio. Bottas también, hemos visto que Bottas no ha podido aguantar posiciones, ha tenido como que dificultades, o si tiene en el más mínimo error, yo estoy completamente seguro que Leclerc va a capitalizar. En P5, P6, P7, ya Ocon, Sainz y Ricardo. Ocon está haciendo muy buen trabajo, lo dijimos ahora mismo, lo tenemos que decir de nuevo porque yo creo que no lo van a poder decir más nunca. Sí. Pero ¿tú crees que sea un fluke que esté ahí o que... Se ha visto en un upward trend. El GP anterior le quedó P7, este GP cualifica Claro. P5. ¿Quién sabe? Y Renault tiene lo que, ¿sabe? La capacidad para competir por ese Constructors Cup. Claro. Y Fernando Alonso ha ido climbing the grid poquito a poquito también. Hoy Sí, que quizás está cogiendo también, llegando a su tiempo, como tal tal, vez cogiendo su pace. están figuring out el carro Claro. juntos. Tal vez Ocon con un poquito más de experiencia Sí. que Alonso y no compartiendo todos sus secretos todavía. pero van muy bien. Y ese es el top 10, básicamente, de ahí para abajo. Lo que hay es tristeza. Lance Stroll queda P11, que me sorprende que quede ahí, especialmente porque pues Ocon está arriba. Sí. Pero Lance Stroll queda P11, Gasly queda P12, Alfa Tauri para mí tuvo desastre all around con Gasly, que pues se queda fuera de Q1. Nosotros antes de que empezara la temporada pusimos a Alfa Tauri bastante arriba en nuestro Sí, ranking, ¿te acuerdas? sí. Lo veíamos muy bien. Gasly la temporada pasada había demostrado que, Ujú. bueno, obviamente ganó una carrera, pero Claro. estuvo en contention, ¿verdad? Estuvo peleando por posiciones importantes. Yo creo que la salida de Kvyat y la entrada de Yuki, yo creo que todos nosotros lo vimos como positivo. Sí. Y con esperanza de que Yuki pudiera Y hacer Yu- cosas y- buenas. Sí, que fuese a hacer un improvement por Sí. encima de Dani Kvyat, que... Sí. Y Yuki la primera carrera del season se Se vio vio bien. como un world beater. Él, Claro, ¿sabe? como un futuro campeón. Pero, pues lamentablemente se nota que es rookie. Se nota que es rookie. Hoy, pues, el carro, él culpó el carro. Yo estoy seguro que el carro no tiene la culpa, pero él culpó el carro. Estaba bien molesto. Pues, esas son las cosas que pasan cuando... Lo culpó al momento de su lap y después en la entrevista post-quali le tiró bien duro al equipo que hasta los comentaristas estaban diciendo que debería aprender Sí. a controlar sus emociones porque habló fuera de Sí. turno. Él Sí, es sí. un driver bien emocional. Él lo dice, él habla Dice malo muchas todo el malas palabras. tiempo. Sí, no, y eso va a ser parte de su crecimiento como corredor también, como que Sí. pues, asumir quizás un poquito más la culpa y eso, y no tanto echársela al equipo, porque hemos visto que por lo menos Gasly con ese carro ha podido conseguir bastantes puntos, buenos qualifiers, so, No te ves bien cuestionando que si tienes la misma maquinaria que tu teammate. Claro. Cuando llevas 3 carreras y eres Sí. rookie y Claro. no tienes espacio para Sí, hacer él- esas preguntas realmente. No es lo mismo que la haga un Bottas que Ajá. puede hacer esa pregunta con autoridad. Sí, porque pero Yuki es joven, tiene mucha carrera por delante. Pero esas son cosas que se tienen que aprender en el calentón, como uno Sí. dice. Y él está en el medio de eso. Me sorprende el empicista ahí, Giovanazzi. P14. Por encima de Kimi. De Russell. Por encima de Rosso, que yo diría que ellos son los dos mejores drivers que Giovanazzi, pero él está ahí cómodo. Vimos en la carrera anterior que él le pasó por el lado a Vettel súper tranquilo. Giovanazzi
Vettel no hizo nada por defender su posición, que también, yo no sé si es que él está quitado o no sé qué pasa, pero pues Giovanna sí está ahí, está diciendo presente, ya sabemos su nombre por lo menos, o estamos conociéndolo. Yo creo que es lo que va de temporada. No tenemos ni un highlight de Vettel haciendo algo, o sea, Bueno, que le pasen. de campeón. Claro. Que le pasen, que le pasen. Aparece en el lado oscuro del highlight. En el lado feo. Y esos últimos 3 posiciones de Mick Schumacher, Latifi, el otro que nadie conoce. Y bueno, nuestro querido amigo Max Spin, que creo que la pregunta que todos quieren saber es... Did he spin? Opinión en práctica. En todas las tracks que él ha ido, ha espineado, se llevó el gravel. Bueno, fue un performance más. Otro día en la oficina. Otro día en la oficina. La pregunta es: ¿cuántos carros va a pagar el papá? ¿Cuántas suspensiones va a pagar el papá antes de que lo saquen de fórmula? ¿Cuándo va a aguantar? Interesante, Schumacher queda P17 en la carrera anterior en Portugal, hoy cualifica a 18, está sacándole a un carro que no tiene para sacar, se está viendo muy bien en lo que es pues los constraints que es guiar para Haas. Y en competencia directa con la otra silla de Haas, pues ¿Qué competencia? ¿Qué competencia? Tú estás guiando solo. Básicamente. Estás guiando en los de un trompo. Tú no puedes... Pero pues esos son los standings. Lamentablemente diría yo, y voy a usar la palabra lamentablemente, pues en los primeros 3 posiciones del quali son las mismas personas de siempre. Y las últimas 3. Y entonces, para terminar, pues es en el track de Barcelona, que no hay mucha oportunidad de pasar. Espero que sea exciting, haya un safety car o algo, porque si no, pues no vamos a tener mucho de qué hablar en el próximo podcast. Y vamos a ver cómo funciona la estrategia. La estrategia va a determinar muchas cosas. Y yo creo que pues el manejo de las gomas es una de las cosas que pues, nos han preguntado. En el feedback que nos dieron, quisiéramos como que hablar de eso un poquito, porque nosotros usamos muchos términos que maybe ustedes no conocen. Y entonces cuando hablamos de goma, pues uno piensa que son las mismas gomas que uno tiene en el carro de uno ahí en la calle, y la realidad es que son completamente distintas. ¿Qué tú crees ¿qué tú crees de eso? Bueno, ok. Si has visto una carrera o un quali o lo que sea, sabes que estás acostumbrado a la terminología de soft, medium y hard. Los 3 tipos de goma. Si tuviste la suerte de ver una carrera pues mojada, tal vez viste la wet, o lo que le llama intermediate. Pero la realidad es un poquito más grande que eso. Pirelli es el manufacturero de las gomas, y las que conocemos como soft, medium y hard realmente son 5 compounds. Le llaman C1 a C5 por los compounds. C1 siendo la más dura y C5 siendo la más suave. Y todo lo que está entre medio pues son diferentes variaciones y rangos entre obviamente C1 y C5, lo más duro y lo más suave. En la carrera, cuando estás viendo, hay un color code para saber qué tipo de goma están usando. Las letras y el Pirelli en blanco, esa es la goma hard. Cuando la ves en rojo, esa es la goma soft. Y cuando la ves en amarillo, esa es la medium. Y lo que pasa es que se escoge entre esos 5 compounds de goma slick, de goma lisa, cuáles se van a usar para ese GP en específico. Y todos los GPs van a usar combinaciones diferentes adentro de esas 5 gomas. El trabajito de Pirelli, que es quien usualmente hace las gomas de fórmula, no es muy fácil que digamos. Ellos tienen que determinar qué goma usar por cada GP, y no tienen que ser seguidas tampoco. Ellos pueden decidir usar la C5, C4 y C1, por ejemplo. Y tienen que cumplir también con las regulaciones de FIA, que ellos son los que le dan las instrucciones de qué quieren para esa carrera. Hemos visto que, por ejemplo, en años anteriores, por ejemplo, por decir así, el GP de Silverstone, que el primer GP Pirelli seleccionó C1, C2 y C3, y para la próxima carrera, que era en Silverstone nuevamente, FIA le dijo a Pirelli que escogiera C2, C3 y C4 para que la carrera fuera distinta y hubiese un resultado distinto en ese GP. O sea, que básicamente hemos visto cómo FIA también pues tiene control en qué goma se selecciona y qué quieren esperar de esa carrera en base a las gomas,
para, pues, obviamente darle un poquito más de emoción a la carrera, más diferentes estrategias y que sea un poquito más interesante, pues, para los fanáticos que están viendo esas carreras. Ujú. Y piensen que la goma hard, la C1 o la que usen de hard en esa carrera en específico, es la que más se va a tardar en calentar. La soft se tardaría menos en calentar. La goma hard es la que se usaría para los tracks que son más calientes también, como un desierto. Claro. Bakú, Exacto. Azerbaiyán, Exacto. Brasil. Mientras más hard sería la goma preferida para bregar con las altas temperaturas. Y ya cuando pasa a la soft es la que vemos que predomina, igual con la medium en los qualifyings, porque es donde ganan más tiempo y es donde la soft se degrada menos contra la hard, que es la que dura más. Por eso la ven que la usan ya en la segunda parte de la carrera versus el principio. Y esas son las 5, C1, C5, de donde tienes para escoger. De ahí vas a las intermediates, que se usan para cuando hay un poco de lluvia o está mojado. Y esa lo vas a saber porque tiene un color verde afuera de la goma. Ujú. Y ahí están las full wets, que la vas a saber porque tiene un color azul afuera de la goma. Y hay unos fun facts interesantes de estas gomas, de las intermediate y las wet. Las gomas intermediates pueden expulsar 30 litros de agua por segundo por goma, a un promedio de 185 millas por hora. O sea, imagínate eso y por lo menos yo no me lo puedo imaginar. Es algo difícil de pensar. Si tú piensas en tu padrino de Coca-Cola o un padrino de Sprite, lo que sea, imagínate 30 de esos cada segundo pasándote por el lado. En cada goma. En cada goma. En cada goma. Es casi inexplicable. Sí. Y eso afecta un montón también en cómo la carrera progresa, porque cuando hay lluvia, por ejemplo, cuando hay poca lluvia, la carrera está mojada. Mientras los carros siguen pasando por el raceline, que habíamos hablado de eso del raceline, es como quien dice la línea óptima de correr. Claro. Mientras los carros van pasando por el raceline, Van sacando va agua. secando, Van desplazando agua. va desplazando el agua, entonces se va secando la carrera y se va secando la carrera hasta que llega el punto en que las gomas de lluvia son un liability, porque se degradan demasiado rápido, o empiezan a soltar un montón de goma, eso crea vibraciones, crea problemas. El conductor tiene menos grip, so Sí. se presta a que pueda también tener algún tipo de accidente y eso, ¿sabes? Que normalmente lo que vemos es que cuando está lloviendo un poco en el circuito, pues tienden a usar la intermediate, pues de esa manera si de casualidad se seca la pista, deja de llover o es bien poco el agua que queda en la pista, pues ellos todavía pueden seguir corriendo y no les afecta tanto en el sentido de que pierden mucho grip y pueden aguantar un poquito más antes de hacer un pit stop y cambiar entonces a una goma slick. Sí, y eso es la estrategia. Ellos hacen muchos gambles de cómo va a funcionar el weather. Ellos tienen Dopplers, todos los equipos básicamente tienen Dopplers y saben cómo se están moviendo las nubes y eso, para poder determinar cuál es la mejor goma y cómo va a progresar la pista. Y cuando llueve también, el problema es que si empieza a secarse la pista y llueve de nuevo, entonces esa goma que build up, que se puso en la pista, que ahora tiene más grip, pues it washes away, se va, y entonces tienen más problemas todavía, porque es como si empiezas a correr en una superficie bien porosa nuevamente. Y Pirelli ha trabajado para tratar de expandir el rango de uso de esas intermediates para casos así donde está mojado, pero a veces se escampa y vuelve a llover y no estás tan seguro. Pero si pensamos que 30 litros de agua desplazarlo es bastante, en las intermediates, las wet pueden desplazar 80 litros de agua en cada segundo, cada goma a 185 millas por hora. Así que Eso una ridiculez. Invisible. Eso no es Y invisible. este tipo de goma, las intermediate y las wet, es más parecido a lo que nosotros conocemos como goma, que tienen patterns en la goma, sí, los ¿verdad? threads, los threads. Tienen los threads y Esas gomas serían buenas para el parking de Maya cuando llueve. sales de ahí cómodo. Sí, sale sequecito. Sí, básicamente es un tema que va bien profundo, porque también tienes que, como corredor, manejar la goma. Por ejemplo, si tienes una goma slick y la parte de afuera está muy caliente, pero la parte de adentro de la goma todavía está fría, pues se presta a que tengas graining. Graining básicamente es cuando entonces las moléculas tienden a romperse
y crean como unos tipos de deformaciones en el thread de la goma, que eso pues te quita grip, te puede causar un failure en la goma. Y también tenemos, por ejemplo, los blisterings, que es cuando entonces la goma está completamente caliente y ahí entonces pues también crean deformaciones plásticas, que ya esa goma pues básicamente se perdió, o sea, básicamente, porque hay diferentes dinámicas en el sentido de cómo se trabajan las gomas. Por ejemplo, Pirelli son los que deciden qué goma se van a utilizar en ese weekend. Ellos escogen del C1 al C5, escogen 3 compounds y dependiendo la pista, si por ejemplo tiene turns que sean muy rápidos, pues entonces cogen unos compounds. Si la pista es bien caliente, escogen otros compounds. Son muchos factores los que aplican en eso. FIA también tiene un poco de input en ese sentido, donde ellos le dicen si tienen que coger un compound para hacer la carrera un poco más interesante y eso. Ellos tienen unas reglas también de cuáles gomas tienes que usar. La FIA como que determina eso. Sí, FIA le da unos reglamentos básicamente a Pirelli, en este caso, que son los que producen las gomas. Entre ellas, pues el baseline tiene que ser hard. Esa goma, pues básicamente es como quien dice la primordial. De ahí, entonces, a partir de eso, tienen que crear la medium. La medium tiene que ser aproximadamente 1.2 segundos más rápido que la hard. Y la soft, que tiene que ser 2.2 segundos más rápida que la hard. Parte de los reglamentos que te dicen que la goma soft tiene que tener una degradación de 2 segundos luego del 10% de la carrera. Les explico. Si, por ejemplo, es una carrera que tiene 50 laps y tú comienzas la carrera con esa goma soft, ya para el lap número 5 tiene que ser la goma 2 segundos más lenta que como inició. Son reglamentos que FIA hace para tratar de hacer más interesantes las estrategias, la carrera. Hay personas que no les gusta eso. Hay personas que creen que deberían darle unas gomas ponerle las gomas al carro y dejarlos correr y que sean los carros y los corredores quien decida la carrera y no tanto las gomas, que no haya muchas variantes en ese sentido y que sea más raw talent de los drivers. Pero la Copa de Constructores, ¿estás probando goma, estás probando motor o estás probando lo completo? Porque diría yo que las gomas afectan el overall performance del carro. Claro. Es la única superficie que está tocando el track. Correcto. Claro. Estás probando lo completo y para mí el name of the game en goma es controlar temperatura. Tire temperature, lo escucha en todas las carreras. Y mientras controles la temperatura y estés en el rango óptimo de operación de la goma, vas a estar en ese rango óptimo de degradación y velocidad. O sea, tener lo más que puedes sacar de la goma sin matarla. Correcto. La temperatura influye un montón en cuánto grip tú tienes y cuán arriesgado tú puedes ser por ejemplo, cuando Hamilton está corriendo y él dice que no tiene goma y el carro está culeando por todos lados y como quiera tú lo ves que está haciendo track times de 1.20 y pico. Sí, haciendo fast slap y toda la cosa. Pues eso tiene que ver mucho como uno maneja la estrategia. Yo sé que el qualifying, hay reglas de que gomas tú tienes que usar por obligación. Sí, etcétera. por ejemplo, uno de los reglamentos que cada equipo tiene es que cuando están en qualifiers, por ejemplo, en las prácticas, cada equipo le dan 13 sets de goma por carrera y ellos tienen que ir devolviendo luego de cada práctica. Por ejemplo, después de los primeros 40 minutos de la primera práctica, ellos tienen que devolver un set. Y luego de eso, cuando se acaba esa primera práctica, tienen que devolver el otro set. Luego de eso, en la tarde, cuando hacen entonces la segunda práctica, ellos tienen que devolver los 2 sets al final de ese FP2. Y en FP3, cuando se acaba también la práctica, tienen que devolver ese otro 2 sets que le quedaban. Cuando entonces van a la carrera y a los qualifiers, el equipo básicamente se queda con 7 sets de goma de los slicks, que entre esos sets pues están los obligatorios, que son los que entre FIA y Pirelli seleccionaron para esa carrera. Entonces, otro dato interesante es que, por ejemplo, los equipos, ellos tienen que escoger qué gomas van a usar, qué compuesto van a seleccionar para cada GP 8 semanas antes si es en Europa.
la carrera. Hmm. Y 14 semanas antes, si es ya sea en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá. Y solamente esa información se sabe 2 semanas antes de cada GB. O sea, eso es un secreto que se guarda. Y el resto de los equipos se enteran 2 semanas antes de cada GP de qué goma seleccionó cada equipo. O sea, que Sí, ellos toman nota también de lo que hacen los demás y eso cambia la estrategia, pero 8 semanas es un montón. Sí, definitivo. Definitivo. Y Pirelli está sacando goma, o sea, el número de gomas, pónganse a pensar 13 gomas por equipo. Por carro. Por carro. Por 2 por cada equipo, por 10 equipos, por 24 carreras. ¿Sí? Más pre-season testing. O sea, haz la multiplicación. Son gomas. Sí, son un montón. Son un montón de gomas. Yo espero que ellos estén reciclando. Ese contrato que tiene que tener con F1 tiene que ser... Sí, no, por eso es que antes de Pirelli, pues estuvo Bridgestone, estuvo Firestone, Michelin. Michelin. Sí. O sea, que eso es un contrato que lucrativo. muchas de esas compañías aspiran a tener. So, todos ellos están tratando de tumbarle el negocio, por así decirlo, a Pirelli. Tanto es así que Pirelli tiene un equipo de personas que van a recoger cualquier tipo de leftover o de goma que se haya caído en la pista para guardar el secreto, ¿sabes? Para analizarlo. Proteger la Y tecnología analizarlo, y analizar cómo los compuestos se es algo que transforman. es bien para ellos, ¿sabes? Es súper importante Sí, ese es su day to day. mantener ese secreto de básicamente su receta secreta de qué goma, de qué compuesto ellos usan, pues obviamente de cómo hacen la goma y cómo están logrando pues cumplir con las regulaciones que FIA les da. Y ellos tienen un lock en ese contrato. Yo creo que ellos van a estar ahí por mucho tiempo. Sí, ellos llevan desde el 2011, si no me equivoco. Y ellos usan esa posición también. Ellos tienen una línea de goma. Esto no tiene que ver tanto con fórmula, pero ellos tienen una línea de goma que se llaman, yo creo que el P-Series, que es la marca como que, estas son las gomas de fórmula. Y ahora en el season que viene, con las regulaciones nuevas, las gomas sí van a ser bien parecidas a lo que se usa en Ferrari. Fórmula, perdón. Claro. Ferrari también. Ferrari sí, con las nuevas regulaciones y eso. Te estás dejando ver. Porque las gomas pues, van a ser más finitas y pues, van a parecerse más a lo que se usa en los carros normales. Exacto. En qualifying ellos también tienen que usar unos compuestos específicos y tienen que, por ejemplo, cuando hacen el qualify de Q2, pues el que hizo, si tú te quedas estoqueado en Q2 y no pasaste a lo que es Q3, tú tienes que empezar la carrera con las gomas que hiciste el fastest lap. Y eso cambia un montón en las cosas de la estrategia porque pues no tienes como que muchas opciones. Si tú te quedaste estoqueado en Q1, pues entonces puedes usar lo que te dé la gana. Porque pues, eso hace la carrera un poquito más competitiva. Que a veces le favorece al equipo el hecho de que te quedaste con esa goma que usaste en qualifiers y eso, porque hemos visto que, por ejemplo, en la carrera de Silverstone, el único equipo en usar C2, que era el hardest compound en ese momento, fue Red Bull. Cuando entonces ellos pasan a la carrera, Max, por ejemplo, tiene que empezar con ese compuesto, con ese compound. Entonces, los dos Mercedes que habían empezado con un compound más suave, tuvieron failure en esa carrera y Max salió favorecido de haber empezado con esa goma porque entonces pudo adquirir el control de la carrera y luego de eso pues ganarla. Sí, pero también pasa el flip side. Hay veces que también impacta la estrategia porque en el 2018 Charles Leclerc se queda estoqueado en Q2, choca, no puede competir el resto de qualifying, se queda estoqueado entonces con los medium tires en Bakú. Entonces el equipo tiene la estrategia de él se queda en tierra de nadie, como quien dice, porque tiene los medium tires básicamente toda la carrera. En ese GP en específico ellos estaban como que esperando que hubiera un safety car porque eso les da un free pit stop. Entonces él tenía súper buen pace, pero entonces perdió todo lo que había hecho, porque tuvo que parar a cambiar a los soft tires porque después de haber hecho toda la carrera en mediums y estar compitiendo para estar P1, pues el safety car nunca llegó y estar estoqueado en esas gomas medium pues lo desfavoreció un montón. Y hay mucha gente que está en contra de todos estos truquitos con las gomas y las vainas y la estrategia. Que lo que quieren ver es
dame las gomas más rápidas y los carros que vayan lo más rápido posible. Pero todo esto, o sea, sale de la FIA y sale de promover, hacer las carreras más interesantes, promover hacer que el grid sea más pegado y que en general que favorezca a la persona que está viendo la carrera, a los espectadores. Porque realmente nosotros somos los que vamos a los eventos, nosotros somos los que pagamos las taquillas y todo, los derechos de televisión, así que está bien, puedes estar en contra, puedes tener tu opinión, pero realmente no es que lo hacen para limitar las carreras ni la tecnología ni nada, lo hacen para hacer las carreras más interesantes y más para nosotros. Sí, la idea en general de FIA es básicamente ponerle una variable extra a la carrera, cuestión de que dependiendo el desempeño de esa goma y la estrategia del equipo, los resultados puedan cambiar y puedan variar un poco y no necesariamente sea que veamos todo el tiempo a Lewis Hamilton ganando, como en carreras anteriores que, por ejemplo, se le explota la goma a alguien y pues entonces el que iba P2, P3, pues entonces puede ganar esa carrera. Sí, y la estrategia es donde se determina o sea, los ganadores y los perdedores técnicamente porque hay muchos race engineers que son buenos, pero hay unos que no son tan buenos. Y ahí es donde tú ves la calidad del equipo. En realidad, y todo va a lap time. Cuando tú piensas en las gomas que vas a usar, cuando tú piensas en tu estrategia de la carrera, pues todo se determina en lap time. Y tú divides, todos los GP se dividen por stints. Y la FIA te obliga a hacer un pit stop porque tienes que usar 2 compounds obligatoriamente. En la mayoría de los GP son dos compounds que tienes que usar, eso es un pit stop obligatorio. Y tú divides, como quien dice, para tú escoger como que hacer tu estrategia de las gomas, tú divides cada stint por laps. Y entonces, como hablamos ahorita de la degradación, de los segundos, eso tú lo tomas en cuenta, le añades básicamente en lo más sencillo es, tú divides la carrera por laps, ves tu degradación en las gomas, añades ese tiempo y le sumas el pit stop. Y eso es todo. Los pit stops usualmente, entrar y salir del pit stop son como 25 segundos. Así es como más o menos la estrategia funciona. Obviamente pues es mucho más complicado cuando tú vienes a pensarle cómo los equipos determinan qué gomas usar, etcétera. Y eso cambia por lo que es front and back. Claro. Sí, ¿no? Y también eso pues cambia también mucho. Por ejemplo, hemos visto que en años anteriores y en carreras anteriores, Mercedes normalmente tiende a tener 2 carros al principio de la carrera o al principio del grid. O sea, que son P1, P2 o P3, o P1 y P3. ¿Qué pasa? Que ellos se aprovechan mucho de eso para hacer los pit stops de ellos, porque entonces mantienen a Max Verstappen o a la persona que esté entre medio de ellos presionado, y así entonces lo que hacen es tratar de conseguir un pit stop mientras uno está en el pit, el otro está tratando de hacerle la carrera o la vida difícil al que esté normalmente Max. Y entonces para que cuando cuando salgan del pit pues puedan recuperar la posición. Sí, eso básicamente lo que hace es borrar ese tiempo de ese pit stop porque básicamente tú no pierdes posición. Correcto. Ahorita lo dijimos y Lewis Hamilton es uno que siempre dice que no tiene goma, que cuando el GP está acabándose no tiene goma y de momento empiezan los lap times a ser los mejores de todo el GP. Y es por la razón que dijimos ahorita también de que mientras la carrera, el track va evolucionando, hay más goma en el asfalto, eso crea la capa que le da más grip a Lewis Hamilton. Y entonces así es que él puede sacar esos números. Y eso usualmente también lo que obliga a los equipos es entonces a utilizar los soft tires para hacer el push más agresivo al final, porque es donde el track está más óptimo para sacarle el mayor tiempo y la mayor ventaja de esas gomas. Ricardo es otro que se abusa de las gomas, y uno dice abusa en el sentido de que está mucho tiempo fuera en el track. Él usualmente, si tiene los medium o los hards, tú sabes que él va a hacer básicamente el GP completo sin hacer un pit stop. Lo tiene que hacer por obligación, pero yo creo que si tú lo dejas... Sí, lo dejan, él termina la carrera en la carrera. Y otra cosa que también afecta el strategy cuando tú estás manejando las gomas en los safety cars. Obviamente tú no puedes saber cuándo va a haber un safety car, ¿verdad? Pero tú puedes hacer un guess educado. En Mónaco, por ejemplo, los safety cars son bien comunes porque eso es una carrera
que ¿sabes? La pista es bien La angosta. no se puede pasar. No se puede pasar. También no es técnicamente un track, eso es una calle normal que tiene mucha evoluciona demasiado. Eso pasa mucho. Los safety cars también te dan un free pit stop, y los equipos ajustan la posición donde ellos están en el GP pensando en que va a haber un safety car. Entonces eso hay veces, y la mayoría de las veces obliga a que el equipo se mantenga mucho más tiempo afuera, pensando de que, ok, el safety car viene y entonces puedo cambiar las gomas y me sale de gratis. Y eso a veces no pasa. Específicamente, en este GP que vamos a ver ahora, mañana, estamos grabando hoy sábado, estamos viendo quali, pues va a ser bien importante específicamente el manejo de las gomas, porque como dijimos ahorita, el aire de este track es bien sucio y eso degrada las gomas más rápido. Sí. Aparte de que tiene muchas curvas que son flat out, que son bien rápidas. Curvas rápidas, sí. Y tiene los straights que también eso le da breathing room a la goma, pero entonces cuando sales del straight tienes la curva rápida seguida por una curva lenta y eso le pone un montón de presión a lo que es la fuerza lateral de las gomas. So, vamos a ver, esperemos no haya muchos weather events, no esperemos que no haya lluvia, que pues Barcelona sea tú sabes, cómodo para el equipo. Correcto. Y otra cosa, antes de que se me olvide, el fuel, a la gente se le olvida que en Fórmula hay gasolina, Claro. porque ellos tienen batería y si has visto una carrera, has escuchado, dump the battery o como que, suelta toda la batería. Ellos sí tienen batería porque son híbridos técnicamente, pero el fuel también afecta cómo funcionan las gomas, porque mientras más fuel tú tienes, pues obviamente tienes más peso, más degradación. So, cuando tú vienes a tomar en cuenta, hay veces que usar los soft al principio no es una buena decisión, hay veces que usar los mediums es una mejor decisión, es dependiendo de cómo tú quieras acercarte a la carrera, si quieres ser conservador, si quieres ser agresivo. Eso toma un montón pues los race engineers tienen un trabajo por alguna razón. Sí. Ellos tienen que pensar en todo esto. Correcto. Y hay muchas cosas también que pues no vamos a entrar en detalle, como lo que es el weather y cosas de ese estilo. Sí, no, claramente esto es un tema que se puede profundizar bastante, ¿sabes? Tiene muchos factores que lo afectan y muchos que no. Aquí básicamente vimos por encima lo que es la goma, lo que son las estrategias, la dinámica, los reglamentos y eso. Y de las partes más importantes del carro es la goma, lamentablemente. Claro. Probablemente diría yo que la gente piensa que es la parte más aburrida, pero es la única parte. Lo hace interesante porque es la variable adicional que. Sí, y es la única parte del carro que está tocando el track, que es donde tú realmente tienes que optimizarlo lo más posible. So, para mí, pues. Es bien, y sin goma no puedes correr. A menos que sea Louis. A menos que sea Louis. Entonces el año que viene, los cambios de regulación. Ahorita JC dijo, habló de las temperaturas. Pues el año que viene no van a ver los warm blankets, que si han visto una carrera, pues sabes que tienen como unas mantitas por encima de las gomas. No, eso no va a estar. Esas mantitas ahora mismo calientan la goma alrededor de 180, 185 grados. Y en race temperature ya estamos llegando a 210, 220. Así que la estrategia cambia completamente de qué hacer con las gomas. Cuando los blankets no están. Y la FIA también pidió a Pirelli, le dijo a Pirelli que tenían que el optimum temperature de las gomas tiene que ser en una temperatura que se pueda conseguir sin los blankets. Y eso cambia la dinámica un montón y la química de las gomas. Vamos a ver qué pasa el season que viene. Una cosa que tú dijiste ahorita, por si acaso no entendieron, fue lo del aire sucio. Y el aire sucio, o sea, piénsenlo en términos de aerodinámica. El carro está hecho para ser lo más aerodinámico posible. Sí. Cuando tiene todo ese aire sucio, crea turbulencia. Y esa turbulencia se refleja en todo el carro. Sí, correcto. Eso suelta un montón de energía. Y eso sin entrar muy en detalle, porque eso es un tema para 3 horas. Sí, no, ese tema flujo. Sí, le llaman el slipstream, le llaman... hay mucha... entrar en el aire. Llegaremos algún día ahí. Eventualmente hablemos de aero, vamos a hablar de flujo laminar turbulento. Para reiterar, cuando hablamos de aire sucio, hablamos de ese aire que sale detrás del carro, que ya pasó por el front wing del carro.
es mucha energía botar. Sí. Yo creo que ya. Yo creo que con eso yo creo que estamos. sí, ya le dimos el dip de las gomas. Vamos a seguir por el carro a ver qué más sale en los próximos episodios y probablemente, qué sé yo, vamos a hablar de otras cosas cool de lo que es Fórmula. Sí, vamos a hablar de un poquito más de los poco a poco equipos. vamos a estar adentrando pues, un poquito, tocando un tema en cada episodio para que por lo menos pues mientras nosotros sigamos mejorando el conocimiento y eso, ustedes también puedan ir entendiendo un poco más del deporte. Sí, para que se disfruten la parte correcto. más técnica y como que es un juego de ajedrez, es un juego de ajedrez bien caro. Sí, carísimo. Y para que puedan ver todas las dimensiones de lo que es eso. Y más si tu hijo lo que hace es spin en las carreras. Carísimo. Se vuelve más caro todavía. Carísimo. Hay que abrir la boca. Esa cuenta mira. Nos pueden seguir en las redes, Pique Center, ahí es donde en Instagram, en TikTok, en todos lados, Pique Center, ahí es donde vamos a poner los memes que encontremos. Nos pueden enviar mensajes por ahí también, nos pueden escuchar por YouTube, nos pueden escuchar por Spotify. Dile a tu amigo, a tu vecino, a tu prima, a todo el mundo. Sí. Danos subscribe en YouTube y dale like al video y cualquier sugerencia que tengan para nosotros son bien recibidas. Podemos seguir mejorando. Chequeamos. Primer sector out.